vamos a hablar, o vamos a dar una pequeña enseñanza acerca de la santificación en el carácter de nosotros como cristianos, pero nos vamos a enfocar en la renovación de la mente, lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Pero la idea es entrarle por el lado de la santificación y terminar en la renovación de la mente, sin la cual obviamente no hay santificación. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y que nos muestre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el tiempo que se han tomado mis hermanos para asistir en esta hora, para escudriñar tu palabra, Señor. Esperamos que sea de gran edificación para cada uno de nosotros, para ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestra familia y en la iglesia, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo y que nos des sabiduría y paciencia, Señor, para entender tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces el título es la santificación en el carácter del varón cristiano y la renovación de la mente. Bien, ¿qué es la santificación? Vamos a empezar con una definición. La santificación es la operación continua del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como creyentes, santificándonos para transformar nuestro carácter, nuestros afectos, nuestro comportamiento, y todo ello con miras a llegar a la imagen de Cristo. La justificación, que es otra doctrina, es un acontecimiento en un momento específico. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos justificados por el sacrificio de Jesús, y nuestra posición desde ese momento, nuestra posición como creyentes, cambia de una posición de maldad, de pecado, a una de impunidad, porque somos justificados por el sacrificio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la santificación es un proceso en curso, esa es la diferencia. La santificación es un proceso en curso. La justificación nos libera de la culpabilidad del pecado y la santificación de la contaminación del pecado. Pero tanto una como la otra son una parte necesaria de la obra salvadora de nuestro Dios. Hay una distinción importante. En la justificación abandonamos en principio el pecado y la autonomía. En la santificación renunciamos a la práctica de pecados específicos al madurar en Cristo. Ahora, todo esto también es con miras a rendirnos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y la rendición total al señorío de Jesús no quiere decir que tomamos las decisiones de toda la vida como un requisito previo para la conversión. Tampoco exige que abandonemos todos nuestros pecados, aunque suene raro, antes de que podamos ser justificados. Recordemos la actitud de Pedro cuando él, ya viviendo 3 años con el Señor, lo negó. Entonces, había tomado una decisión, pero en ese momento le faltaba madurez. Entonces quiere decir que cuando confiamos en Cristo para nuestra salvación, decidimos el asunto de quién está a cargo de ella, y es nuestro Señor Jesucristo. En la salvación nosotros nos rendimos a Cristo, pero como cristianos nos entregamos en la práctica una y otra vez al señorío de Jesucristo. Y este trabajo práctico de su señorío es el proceso de santificación. El proceso de santificación entonces consiste en ir madurando poco a poco para alcanzar una vida de acuerdo a lo que Dios y el Espíritu Santo nos manda. Hay un aspecto inmediato de la santificación que es simultáneo con la justificación. Vamos a ver 1 Corintios 6 del 9 al 11, si quiere anotarlo. Yo ya traigo aquí por cuestiones de tiempo, ya lo tengo aquí en la Biblia. Y quiero que pongamos atención sobre todo en el último versículo, en el 11. Pero vamos a leer desde el 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esta cuestión pecaminosa que anuncia aquí el apóstol Pablo se lo está dirigiendo a los corintios. Hay que recordar que la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal a la que se enfrentó Pablo y a la que tuvo que reprimir más veces. Entonces, todas estas características son la influencia del mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el versículo 11, que es el que nos interesa para nuestro estudio? Dice: y esto erais algunos de nosotros. Y dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Fíjense cómo el apóstol Pablo ya se dirige a ellos como santos. Esto lo podemos ver en la salutación, en la carta de Pablo a los Corintios, en los primeros versículos. Entonces, suceden tres cosas importantes. Cuando les dice, ya habéis sido lavados, es la acción de recibir una vida nueva mediante la limpieza y la regeneración espiritual, en pocas palabras. Ya habéis sido santificados, quiere decir que es el resultado de una conducta nueva, producto de una transformación. La conducta del pecado es cambiada por un nuevo patrón de obediencia a la palabra del Señor. Eso también en síntesis lo que significa santificados. Ya habéis sido justificados. Esta es una nueva posición ante Dios en la que el cristiano queda revestido con la justicia de Dios. Somos declarados justos no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que es imputada a nosotros en el sacrificio de la cruz, una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ok, este aspecto de una vez y para siempre de la santificación al que se refiere Pablo es indudablemente lo que el apóstol tiene en mente cuando se dirige a los corintios como santificados en su salutación, lo que les decía hace un rato. Pero pareciera contradecirse con la santificación total, que es un proceso que va ocurriendo en toda nuestra vida hasta la muerte. Ahora, entonces, este aspecto inicial e inmediato a veces se le llama santificación posicional, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo se dirige a ellos como santos, no es que ya hubieran alcanzado una vida como la de nuestro Señor Jesucristo o una vida santificada, sino que se dirige a ellos y ya los da como santos. Pero la santificación definitiva, a diferencia de la justificación, no es una declaración legal y hecha una sola vez como la justificación. La santificación es una separación experimental del pecado que comienza en la salvación y continúa un aumento de la santidad práctica, ojo, en la vida, en toda la vida. Entonces la santificación es un proceso que dura toda la vida y es un comportamiento que debemos de cambiar con respecto al pecado. Y esto corresponde a cada uno de nosotros como creyentes, pero en todo el transcurso de nuestra vida, hasta que estemos en la presencia del Señor. Por eso la santificación puede ser observable en mayor o en menor grado entre los creyentes, pero no es optativa. La santificación es absolutamente necesaria si queremos alcanzar una verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo. Tampoco puede separarse de otros aspectos de nuestra salvación, como la justificación, como otras doctrinas que hemos visto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quizá quien lo muestra de manera más nítida, más clara, es el escritor de la carta a los Hebreos. Y él expresó la necesidad de la santificación práctica de la forma más clara, más sucinta que hay en Hebreos 12:14. Porque en el contexto muestra que el versículo habla del comportamiento santo, de la rectitud práctica y no simplemente de una santidad posesional o retórica. ¿Qué dice el escritor? Dice: que sin santidad nadie verá al Señor.
sin santidad nadie verá al Señor. Entonces existe la condición, una condición necesaria para poder llegar a la presencia del Señor, y es la santidad. ¿Sí? Eso lo podemos ver en los versículos 12, 10 al 16 de Hebreos. Bien, pero para encontrar o para hallar un comportamiento santo y una rectitud práctica, se requiere un proceso de transformación. Ese proceso de transformación nos ayuda para alcanzar la santificación. Y el apóstol Pablo se refiere a este poder de transformación en Romanos 12, 1 y 2. Esta es una escritura muy conocida por todos nosotros. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es donde vamos a fletarnos ahorita, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando estudiamos la Biblia y comprendemos sus verdades, esto transforma nuestra manera de pensar. Ninguno de nosotros es igual antes del conocimiento de la palabra de Dios a una vez que hemos conocido la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos la Biblia y comprendemos sus verdades, esto transforma nuestra manera de pensar. Comienza a separarnos de los placeres mundanos y a provocar que deseemos la santidad de Dios. Cuando comprendemos los principios de la Biblia, este hecho tiene el poder de apartarnos del sistema del mundo, separarnos por el amor de las cosas mundanas y plantar en el corazón un amor por las cosas divinas. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero seguramente que sí. De lo contrario, no estaríamos aquí. Ahora, Pablo llamó a las Escrituras la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16, porque en ella se revelan los pensamientos de nuestro Señor. Así que quien quiera que conozca las Escrituras, conoce los pensamientos del Señor en todo lo que se revela en ellas. De eso no tenemos ninguna duda. Vamos a profundizar un poquito en Romanos 12, 1 y 2. Dice lo siguiente: la Escritura demanda del creyente la renovación de su mente. Esta renovación es un proceso espiritual, y Romanos 12, 1 y 2 muestra que este proceso requiere el darnos nosotros mismos a Dios para ser enseñados. Si no hay la disposición de nuestro corazón para ser transformados a través de la palabra y del Espíritu Santo, no va a suceder absolutamente nada. Entonces tenemos que estudiar primero, vamos a introducirnos y a definir algunos conceptos. ¿Qué es la mente? ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Por mente entendemos en general la facultad de pensar. La capacidad mental que llamamos el entendimiento representa la facultad intelectual, la capacidad reflexiva del hombre, aquello que inicia su pensamiento y que formula sus planes. En las Escrituras no es solamente esto, sino que además es la capacidad de reconocer el bien y sobre todo es la capacidad de reconocer la verdad espiritual, la que encierra la palabra de Dios. No todo mundo entiende la palabra de Dios porque no todo mundo tiene una mente renovada, ¿sí? Una mente de acuerdo al carácter de Dios. Ahora, Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Pero vamos a ver otros versículos que están relacionados con este mismo pasaje. En Efesios 4:23 expresa un pensamiento semejante sobre esta renovación, porque dice el mismo apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Veamos que ya no solamente es en la mente como tal, sino en el espíritu de vuestra mente. Y esta renovación aparece en medio de dos exhortaciones: la de desvestirse del viejo hombre, que viene en Efesios 4:22, y la de vestirse del nuevo hombre, ¿sí? En medio de ellas aparece la figura de renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, lo primero que hay que destacar,
es el significado de renovar en el Nuevo Testamento. Renovar no consiste en remodelar o en reparar, tampoco consiste en mejorar lo bueno que pudiera haber en el hombre. Renovar significa ser hecho de nuevo y desde lo alto, desde Dios. Y esta revelación de la Escritura es complementaria a la de Romanos 12. La Biblia habla de un corazón limpio, de una vida limpia, pero aquí habla también de una mente renovada, de una mente nueva. La renovación es en el espíritu de nuestra mente. Pablo no se está refiriendo aquí al espíritu humano en general como una parte constitutiva de nuestro ser, sino que se refiere al espíritu de la mente. Y es interesante que el apóstol Pablo le atribuye un espíritu a la mente. Entonces, Pablo está hablando de la parte más significativa de la mente humana, lo más profundo de la mente, ¿sí? Lo que significa el principio interior que realmente gobierna y que controla y que maneja la mente misma. A eso se está refiriendo Pablo. Esa es la parte que tenemos que renovar, la parte más profunda de nuestra mente. De modo que además del poder y de la habilidad intelectual, hay un espíritu de la mente. Hay algo más profundo que la gobierna. Se trata de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro ser interior. No habla pues solo de la capacidad de la mente, sino del poder que la controla y que la gobierna. O sea, el estudio va mucho más profundo. El creyente que quiera conocer la voluntad de Dios necesita esta mente renovada para no adaptarse a los criterios del mundo. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Los criterios del mundo era estar en idolatría, estar en fornicación, estar en pecado, de acuerdo a los criterios del mundo. Entonces, el lenguaje de la Biblia es vigoroso. Hay un abismo de diferencia entre tomar la forma del mundo, ser conformados al mundo, y a la de ser transformados, ¿sí? Conformarse significa la idea de similitud y de carácter, y el vocablo transformados expresa con igual fuerza la idea totalmente contraria u opuesta. Es como si el apóstol dijera: no seáis externamente conformados, adaptados a este mundo, sino internamente transformados a la imagen de Cristo. Internamente transformados a través de la renovación del espíritu de la mente. Ahora, ¿para qué sirve la renovación de la mente? En Efesios 4 vemos que el creyente necesita esta renovación del espíritu de su mente por otra razón. La necesita para desvestirse del hombre viejo, del hombre pecador, ¿sí? Y la necesita para vestirse del nuevo hombre hecho según Dios. Pero también vemos otra aplicación práctica, concreta de esta gran enseñanza. Y en el versículo 22 se exhorta: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a los criterios del mundo, a lo que se refería en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Entonces, esto implica una actitud distinta hacia el pecado. Cuando él dice despójense del viejo hombre, les dice: volteen su mirada, ya no vivan en pecado. Y implica una actitud distinta hacia el pecado. Y el versículo 24 dice: vestíos del nuevo hombre. Y esto implica una nueva actitud hacia Dios. Vemos dos actitudes. Una cuando dice desvístanse del viejo hombre, o sea, tomen en cuenta que están viviendo en pecado. Y cuando dice vístanse del nuevo hombre, esto implica un cambio de actitud hacia Dios, ¿sí? Ahora, estas dos actitudes determinan todo el curso de la vida espiritual para cada uno de nosotros. Pero cada creyente no podrá tomar ninguna de estas dos actitudes si no va siendo renovado en el espíritu de su mente. O sea, tenemos que, por eso dice que no es opcional, es una obligación. Renovar nuestra mente. Se trata de que en la conversión recibimos una nueva actitud mental, una nueva disposición con respecto al pecado, pero sobre todo con respecto a Dios, ¿sí?
Ahora, como complemento del mandato a que se rehúse, a que se rechace a tomar la forma del mundo, está el mandato de ser transformados. Se trata de un proceso demoledor. Esta transformación culmina en la renovación de la mente, pero es un proceso demoledor porque enseña que una mente autosatisfecha no es nunca la mente de Dios. Porque hay gente que dice y sabe mucha palabra, sabe la Biblia desde Génesis hasta Mapas, pero es un conocimiento solamente intelectual. Y hay quien hasta se jacta de eso y se siente autosuficiente. Y eso es lo que nos dice aquí. Una mente autosuficiente no es nunca la mente de Dios. Y además el origen de esta palabra significa que continuemos siendo renovados. Como dijimos al principio, no es una acción que sea en un solo instante. La santificación es un proceso continuo. Por eso dice que significa que continúe siendo renovada nuestra mente. No es algo que ocurre una sola vez y para siempre. Este es un proceso constante y dura toda la vida, toda la vida. Debido a que también es continuo el intento de nuestra mente caída para retomar el control de esa mente. O sea, nosotros lo hemos sufrido. ¿Cuántas veces hemos estado en tentación, en pecado? Eso sucede todos los días. Son residuos de nuestra mente caída para retomar el control de nuestros pensamientos. Entonces, para eso necesitamos la renovación del espíritu de la mente. Ahora, esta renovación es un acto del Espíritu de Dios, pero el cristiano, cada uno de nosotros puede entorpecerla o incluso impedirla. Si tenemos una actitud autosuficiente o de orgullo, la podemos impedir, podemos frenar el proceso. Ahora, que sea una tarea del Espíritu Santo, indica que esta renovación es más que una actividad intelectual. Y además que sea una obra divina no implica que nosotros como creyentes podamos mirar pasivamente este proceso, porque la enseñanza de la Escritura nos dice que todas las facultades del alma tienen que ser ejercitadas para buscar a Dios. Y aquí podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pocas cosas son más solemnes en la vida de un creyente que la posibilidad de estar obstruyendo la obra del Espíritu Santo a él mismo y a los demás. Porque sucede, a veces somos piedra de tropiezo con nuestras actitudes. El espíritu del mundo nos transfiere constantemente criterios y patrones de conducta que son radicalmente falsos. De eso es de lo que hay que despojarnos, de esos criterios del mundo. El espíritu de la mente en su vida interior es el principio interior de todo lo que hacemos, y esto es lo que tiene que ser renovado. Siempre tenemos que tener presente la enseñanza troncal de Romanos 12, 1 y 2. Y todo comienza con la entrega de la vida para participar de este proceso. Si no hay disposición en nuestro corazón para ser cambiados, para ser transformados por Dios, no va a haber transformación. Se trata de una entrega total con el propósito de atender, de escuchar cuando Dios habla por su palabra o por sus siervos. Amén. Por lo tanto, el creyente es suficiente, aquel que cree que no necesita de Dios, solo se oye a sí mismo. El cristiano carnal hace muchos planes, pero no percibe las señales espirituales que Dios le envía. Este cristiano carnal no discierne la enseñanza más profunda de la Escritura. Es que esta enseñanza profunda no penetra sin el ejercicio del corazón. No se alcanza si el creyente rechaza, si rehúsa entrar en este proceso de transformación. Y a veces nosotros lo impedimos con nuestras actitudes. Esta visión de las realidades espirituales, esta mente espiritual, no viene si uno se deja llevar por su propio criterio carnal. No es posible si no hay disposición del Espíritu. Si no hace un esfuerzo por conocer en cada asunto cuál es la mente de Cristo, en cada cosa, en cada aspecto de la vida, Cristo tiene una opinión. Y esta es la opinión
que con frecuencia no conocemos por nuestra cerrazón. Dios no ha prometido escuchar al que le invoca livianamente, sino al que lo busca de todo su corazón. Y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, en Jeremías 29:13. Dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, aquel que busca a Dios livianamente no alcanzará el conocimiento de Dios. De modo que la renovación de la mente es más que una tarea intelectual, porque demanda un ejercicio del alma en la búsqueda de la mente de Dios. Y todo nuestro ser tiene que estar involucrado. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el principal mandamiento, el Señor Jesucristo en Marcos 12:30 contestó lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense, con todo tu corazón. El corazón es todo en la cultura judía, es absolutamente todo. Con toda tu alma, con todas tus emociones, con todo lo que lleva tu ser almático, y con toda tu mente es con toda nuestra inteligencia, con todo el razonamiento que nos ha dado Dios, y con todas tus fuerzas quiere decir que lo hagamos diligentemente. En la base de la enseñanza del apóstol Pablo hay la noción bíblica fundamental de la tragedia que ha significado para todos nosotros la caída en el pecado, solo que muchas veces lo tomamos muy livianamente. La Biblia subraya la esencia de la caída. Cuando el hombre pecó, pasó a estar bajo el dominio satánico. Por lo tanto, es más importante que conocer, muy importante conocer la doctrina de la caída del hombre. Esta es la llave para entender toda la Biblia. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de la caída del hombre y la redención del hombre a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nada es más importante que conocer en qué consiste la depravación del hombre, la depravación total. Entonces, ahora vamos a ver lo de la palabra renovar. La palabra renovar nos ilumina. La mente del hombre necesita ser renovada, porque los hombres no se dan cuenta de esto. Por eso el mundo vive como vive, porque no entiende los propósitos de Dios, no entiende la palabra de Dios, no entiende nada de lo espiritual. ¿Sí? El problema con todos nosotros es ese, que hemos nacido con una naturaleza manchada, hemos nacido con pecado. La esencia de nuestro problema no es solo si lo que hacemos está mal o no. Hay algo mucho más grave. El problema más grave es que lo hacemos o lo hemos venido haciendo por naturaleza, porque nuestro espíritu, nuestra naturaleza es caída. Entonces, por eso se nos hace tan liviano el pecado. Mire, por ejemplo, la máquina de fabricar ideas, o nuestro enfoque, total del pecado está equivocado. El espíritu de nuestra mente es lo que está mal enfocada. La máquina de fabricar ideas las fabrica, hablando de la mente, pero la historia humana muestra que algo no está bien. Aunque utilizamos la inteligencia que Dios nos ha dado, algo no está bien, porque el mundo va en decadencia. El mundo está como está porque el hombre no sabe cómo pensar rectamente. Y el primer llamado del Evangelio es a que piense dónde está y cómo está delante de Dios. Y esto el mundo no se lo pregunta. A veces ni nosotros, los que decimos conocer la palabra de Dios, lo hacemos, porque nunca considera la posición de Dios en lo que hace. Nunca lo consideramos. O muchas veces nosotros como creyentes tampoco lo hacemos. Entonces, no es la mente como instrumento lo que anda mal. ¿Por qué? Porque la mente como órgano, como máquina de pensamiento, razona, calcula, piensa y produce resultados notables. Pero lo que ha andado mal
es el poder que la gobierna, es el espíritu de la mente, lo que necesitamos renovar. Lo que al principio fue gobernado por el espíritu, ahora es gobernado por la carne. Y esto es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que renovar. El hombre tiene todavía la capacidad para recibirse de médico, de ingeniero, pero llega un momento en que todo comienza a andar mal. Puede llegar a la luna, pero falla en lo que es vital. Cuando llegamos a las cosas que realmente importan, a la naturaleza espiritual del hombre, a su relación con Dios, a la noción de la eternidad, al sentido de nuestra existencia, en estos puntos vitales el pensamiento del hombre fracasa completamente porque el espíritu de su mente está extraviado. Esta parte de la revelación bíblica sobre el hombre es categórica y es penetrante, porque esto ocurre en el punto más elevado de su ser, en el centro de su personalidad, en el espíritu de su mente. Eso es lo más importante. Por eso, porque el hombre está caído, porque el hombre está muerto, la única salvación es crearlo de nuevo, regenerarlo, y Dios es el único que puede levantarlo a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la regeneración? En la regeneración recibimos un espíritu nuevo, una nueva disposición que gobierna, un nuevo principio de vida que comienza a obrar. En el hombre que nace de nuevo no se verifica ningún cambio físico. Su cerebro sigue siendo el mismo, pero lo que recibe es este nuevo espíritu que lo controla. Todo su enfoque es hecho completamente nuevo. La renovación no tiene lugar en la mente, sino en el espíritu de la mente. Y esta permanece como antes, pero su espíritu, su parte elevada, su parte interior, es la que va siendo renovada a través del Espíritu Santo. Notemos la realidad de esta renovación. Solo ha de manifestarse si alcanzamos un conocimiento más pleno de la voluntad de Dios y lo expresamos en una conformidad progresiva. Nos vamos conformando progresivamente a través de nuestra vida, y esto es lo que Pablo espera de sus destinatarios en la carta a los Efesios, porque Pablo nos exhorta a la acción a nosotros como hombres, y lo expresa en los versículos 22 y 24, pero que se apoya en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. En el versículo 22, cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Fíjese, aquí el apóstol Pablo ya da por hecho que nosotros tenemos una distinción intelectual de una vieja vida pasada en nuestra forma de vivir, y nos indica que nos despojemos de eso que es el pecado. Entonces dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos de este mundo. Pero en el versículo 24 dice: renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, igual hay un discernimiento en cuanto a la renovación del espíritu de la mente, porque él dice: vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Ustedes ya saben cuál es, ¿sí? Creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y en la santidad de la verdad de la palabra de Dios. Entonces Pablo se apoya en lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Habla de desvestirse del viejo hombre, un hecho cotidiano de todos los días, porque el creyente se enfrenta cada día con opciones, con conflictos, y estos conflictos solo pueden ser enfrentados, estas tentaciones, en medio de ellos, si el espíritu de su mente va siendo renovado. De otra manera, vamos a volver a caer en pecado. Ahora, nadie podrá despojarse del viejo hombre si no es un hombre renovado. Nadie podrá hacer esto sin la fuerza de Dios. Aquel que ha sido renovado pone todo su ser, como lo vimos anteriormente, en Dios, y su fuerza no proviene del hombre, proviene de Dios y de su entrega a Él. Pero nadie podrá despojarse del viejo hombre si no es un hombre renovado. Nadie podrá hacer esto si la fuerza de Dios no está en él. Solo a un hombre que va siendo así renovado
se le puede exhortar a cambios tan sustanciales en nada menos que despojarse del viejo hombre que está viciado para vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Un punto fundamental es que la mente, si fuera solamente un instrumento del pensamiento, sería neutral. Esto es importante. Pero sin embargo, la neutralidad no existe, porque la cualidad moral de la mente se determina según el poder al cual se subordina. Todos nosotros, nuestra mente está subordinada a un poder, y ese poder puede ser hacia el bien, si conocemos de Dios y escudriñamos la Escritura, o puede ser hacia el mal, si no estamos convencidos de quién es Dios. Entonces la mente no es neutral, porque se sujeta, se subordina a un poder. Su cualidad moral depende de a quién puede ser subordinada. Ahora, si nosotros nos vamos con el hombre natural, desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dijo lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Contesta el Señor: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Entonces, si nosotros dejamos que nuestra mente se subordine a nuestra carnalidad, a nuestra naturaleza carnal, seguramente nunca vamos a alcanzar la salvación, o seguramente nunca vamos a sufrir mucho para renovar nuestra mente, nuestro espíritu. Ahora, la Escritura adjudica la perversión de la mente más bien a los no convertidos, pero señala que aún la mente del creyente, la mente de nosotros, puede estar controlada por la carne, y aquí está el poder al cual se puede subordinar nuestra mente, porque habemos cristianos que solamente son confesionales, no son radicales, solamente se dicen cristianos, pero su forma de vida no ha cambiado, su forma de entender el mundo no ha cambiado. Entonces, este es un llamado de atención para cada uno de nosotros como creyentes, porque la mente puede estar controlada sutilmente por la naturaleza caída, por nuestra naturaleza carnal, y esto hace que el proceso sea penoso y que demande la actividad mucho más intensa del alma. Sufriremos más si no nos entregamos en cuerpo y alma a las cosas de Dios. Y Pablo utiliza el vocablo transformaos, que aparece en Mateo 17:2, para describir la transfiguración del Señor. Y en aquel caso lo que brilló no fue la luz de afuera en el Señor Jesucristo, sino la brillantez de su propia gloria esencial, aquella que mora dentro. ¿Y cuál es la enseñanza aplicable a nuestro texto? La transformación a la cual somos exhortados no es un cambio exterior, ni la puede producir cada uno de nosotros como creyentes. Es algo que solo puede producir el Espíritu Santo si es que mora dentro de nosotros. Entonces aquí enfrentamos una de las funciones más esenciales del Espíritu de Dios en el creyente, porque la entrada del Espíritu Santo en nuestra vida es el medio para la renovación de nuestro espíritu, del espíritu de la mente. Entonces, vamos concluyendo. Esta transformación mediante la renovación de nuestro entendimiento es colocada en Romanos 12, 1 y 2 en oposición a la mentalidad del mundo, y constituye el aspecto positivo de un proceso que tiene por finalidad cambiar el enfoque total de nuestra vida, de una vida pecaminosa a una vida de santidad. Notemos que el énfasis de la entrega no está en el servicio, sino en la renovación del espíritu de la mente. No está en el servicio, y no es para desanimar a nadie que tenga deseos de trabajar en la obra del Señor, pero hemos de subrayar la necesidad de la renovación de la mente. Un creyente que va siendo renovado será un hombre activo, porque el conocimiento de Dios no lo dejará ocioso. En 2 de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Pero si esta renovación no tiene lugar, el servicio será prestado en la carne. Si no hay una renovación del Espíritu y estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo en la carne. Así que el proceso mental que controla todo, si eso no es transformado, el creyente será salvo, pero consciente o inconscientemente seguirá viviendo controlado por los criterios mundanos y por su mente carnal. Toda nuestra manera de actuar revela quién domina nuestra vida, nuestras actitudes más que nuestras palabras, nuestro proceder íntimo más que nuestras acciones externas. Revelan si estamos hoy bajo el control del Espíritu Santo, si tenemos una mente renovada o si seguimos en una mente carnal. Si esta transformación solo se consigue mediante el Espíritu no impedido del Espíritu Santo, el que mora en el corazón y requiere la sumisión del creyente a su influencia controladora. De otra manera, por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por nuestra inteligencia, no lo vamos a poder lograr. Esto solamente se logra mediante el ministerio del Espíritu Santo, no impedido en nuestro corazón y en nuestra mente. En conclusión, para que el proceso de santificación se lleve a cabo en nuestras vidas, necesitamos renovar nuestra mente desde su interior, desde la profundidad de nuestro ser, desde el espíritu de la mente que nos controla. Necesitamos dar frutos de arrepentimiento, en pocas palabras. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo espero que haya sido de edificación esta breve enseñanza. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, porque nos permites escudriñar en tu palabra. Nos enseñas cada día cosas nuevas, Señor. Cosas que nuestra mente carnal no discierne, Padre. Cosas que solamente a través de tu Espíritu Santo nos muestras. Te pedimos, Señor, que nos des cada día más luz, más entendimiento, más disposición en nuestro corazón para poder entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Nosotros como varones responsables de nuestra familia necesitamos entender todas estas cosas para poder guiar a nuestros hijos y a la misma iglesia, Señor, en las cosas espirituales que tú nos muestras en tu palabra. Gracias, Señor, y queremos decirte que necesitamos más de ti, más de tu palabra, más de tu Espíritu Santo, más de tu gracia, Señor, para poder entender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, por el tiempo que se han tomado, Dios, para escudriñar y para estar este tiempo aquí presencial, Padre. Gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.